El cuadro muestra cuáles son las glándulas anexas del aparato digestivo ya formadas en etapa postnatal. Y están representadas por las glándulas salivales menores, que llevan el nombre del lugar que ocupan en la mucosa de la cavidad oral y por lo tanto son las glándulas labiales, las glándulas yugales, también llamadas bucales, las glándulas linguales, las glándulas palatinas, las únicas que no llevan el nombre del sitio en el que se encuentran, sino el nombre de quien las estudiara, las investigara, que son las glándulas de von Ebner, que recordemos, se abren al surco o fosa que rodea las papilas linguales caliciformes a nivel de la B lingual. También encontramos a las glándulas salivales mayores que se presentan de a par y son las parótidas, las submaxilares y las sublinguales, las que se abren mediante su conducto principal en algún punto de la cavidad oral. Datos que ya comentamos en la clase sobre histología del aparato digestivo. Y como lo muestra el cuadro, se completa con dos importantes glándulas ubicadas en el abdomen, que son el páncreas y el hígado, muy conectados a través de su sistema aductal con el duodeno en el intestino delgado. El hígado, además, produciendo bilis y transportándola a través de su vía biliar intrahepática y extrahepática, almacenándola en la vesícula biliar, reuniéndose el conducto hepático común con el conducto cístico de la vesícula biliar para ya como conducto colédoco abrirse, igual que lo hacen los conductos del páncreas, en la segunda porción del duodeno, intestino delgado. En general, las glándulas salivales inician su desarrollo durante las sexta y séptima semanas de gestación, como yemas o proliferaciones sólidas epiteliales provenientes de la cavidad bucal primitiva, también llamada estomodeo. Estas yemas epiteliales crecen hacia el mesénquima subyacente, que es derivado de las crestas neurales, del primer par de arcos faringios. Y en particular, las glándulas salivales menores, ubicadas en las diferentes regiones de la cavidad bucal, son de origen endodérmico en cuanto a su parénquima secretor y a partir del mesénquima, derivado de las crestas neurales, como ya dije, primer par de arcos faringios, lo que debemos denominar ectomesénquima, porque es un mesénquima de origen ectodérmico, de origen neuroectodérmico, con el que formarán, por supuesto, su cápsula y sus trabéculas. Las primeras en aparecer son las parótidas, al inicio de la sexta semana de desarrollo, a partir de dos yemas epiteliales del ectodermo que recubre los ángulos del estomodeo y crecen hacia los oídos formando cordones sólidos. A la 10ª semana se forman los conductos por canalización de estos cordones. En la semana 18 se inician las secreciones. Del mesénquima circundante, que era derivado de las crestas neurales, se generan el estroma, constituido por la cápsula, las trabéculas y el conectivo intralobulillar. Se ubican por fuera de la cavidad oral por delante de los pabellones auriculares. Son cerosas y túbulo-acinosas. La saliva es fluida porque contiene tialina. Su conducto principal es el conducto de Stennon. Se abre en el vestíbulo bucal a nivel del segundo molar superior. Con respecto a las submaxilares, aparecen a partir de yemas endodérmicas al final de la sexta semana, en el piso del estomodeo, cerca de la lengua. Estos cordones epiteliales luego se ramifican. En la 10ª semana forman conductos hiacinos. En la semana 16 se inicia la actividad secretora. Se ubica por fuera de la cavidad oral, debajo del maxilar inferior. Son túbulo-acinosas con predominio seroso y la presencia de algunos acinos mixtos. Su conducto principal, el conducto de Wharton,
se abre en el piso de la cavidad oral, cerca de la lengua. La saliva es viscosa porque además de contener tialina, tiene mucina. Con respecto a las sublinguales, se generan en la octava semana a partir de múltiples yemas epiteliales endodérmicas, en el surco paralingual. Sus conductos se abren en el piso de la boca. Se ubica en la cavidad oral debajo del suelo o piso de la boca. Son túbulo-acinosas y tubulares con predominio de lo mucoso y algunos acinos mixtos. La saliva es viscosa porque, igual que en las submaxilares, además de contener tialina, tiene mucina. Su conducto principal, el conducto de Bartolino, que desemboca en el pliegue sublingual. Resumiendo lo dicho hasta ahora, todas las glándulas salivales, mayores y menores, tienen un estroma de ectomesénquima derivado de las crestas neurales, conformado por cápsula, trabéculas y conectivo intralobulillar. Mientras que el parénquima secretor de la mayoría de ellas, de casi todas, es de origen endodérmico porque el endodermo reviste al estomodeo, cavidad oral primitiva. La excepción es el parénquima secretor de la parótida, que es de origen ectodérmico. El páncreas se desarrolla entre las dos hojas del mesenterio dorsal, a partir de dos yemas, brotes o esbozos endodérmicos, que son uno ventral y otro dorsal. Dichos esbozos, dorsal y ventral, de células endodérmicas nacen del extremo caudal del intestino anterior, a nivel de la parte proximal del duodeno. La yema o esbozo dorsal es el más grande y crece con rapidez dentro del mesenterio dorsal porque al comienzo es intraperitoneal. Está este esbozo ubicado cranealmente con respecto al esbozo ventral. De este esbozo dorsal deriva la mayor parte de la glándula pancreática. El esbozo ventral, de menor tamaño, se desarrolla cerca de la entrada del colédoco en el duodeno. También al comienzo es intraperitoneal porque crece entre las dos hojas del mesenterio dorsal. Si miramos ambos dibujos esquemáticos, en el dibujo de la izquierda, a los 30 días de desarrollo, y como lo muestra el esquema, el esbozo pancreático ventral, que se ve en color celeste, está situado inicialmente cerca del esbozo hepático. A la derecha, el dibujo esquemático, que representa los 35 días de gestación, se ve como el esbozo pancreático ventral se desplaza hacia atrás en dirección al esbozo pancreático dorsal en color rojo. En la sexta semana de desarrollo, con respecto al origen, al desarrollo del páncreas, a medida que el duodeno gira hacia la derecha y toma la forma de C, el esbozo pancreático ventral es arrastrado con el colédoco hacia el dorso, ubicándose posteriormente al esbozo dorsal para luego fusionarse con él. Si observamos ambos dibujos esquemáticos, en el de la izquierda se puede ver el íntimo contacto que hay entre ambos esbozos, ventral y dorsal. Y si miramos el dibujo esquemático de la derecha, siempre en la sexta semana, se hace evidente también la fusión de los conductos pancreáticos, recordando que el conducto principal o de Wilson desemboca en la segunda porción del duodeno junto con el colédoco a nivel de la carúncula mayor, y que el conducto accesorio de Santorini, cuando no se oblitera, desemboca en la segunda porción del duodeno a nivel de la carúncula menor. Ya había mencionado que el páncreas se origina a partir de dos esbozos, uno dorsal y otro ventral.
el esbozo dorsal de crecimiento más rápido y mayor tamaño, el esbozo ventral de crecimiento más lento y de menor tamaño. Pero ambos esbozos están atravesados o presentan centralmente un conducto con ramificaciones, que se llamará conducto dorsal para el esbozo dorsal y conducto ventral para el esbozo ventral. Ahora, de acuerdo a lo que nos muestra el cuadro, en cuanto a los derivados de estos esbozos pancreáticos, se observa que la mayor parte de la glándula pancreática deriva del esbozo dorsal. Precisamente de este esbozo dorsal deriva la parte superior de la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas, la cola del páncreas. Además de su conducto dorsal, su porción distal contribuye a formar al conducto pancreático principal o de Wirsung, mientras que su porción proximal, que es estrecha, puede obliterarse. Si no se oblitera, formará al conducto pancreático accesorio de Santorini. Con respecto al esbozo ventral, genera la parte inferior de la cabeza del páncreas, genera al páncreas menor o proceso unciforme, que es algo raro y que se produce por un crecimiento de un esbozo ventral bífido alrededor de la segunda porción del duodeno, así que al crecer se fusiona con el esbozo dorsal y forma una especie de anillo pancreático que puede comprimir y obstruir al duodeno, inflamándose o malignizándose. Todo su conducto ventral participa en la formación del conducto pancreático principal de Wirsung. O sea, podemos decir que la mayor parte del conducto pancreático principal de Wirsung está formado por el esbozo ventral. Recordemos desde el punto histofisiológico que el páncreas es una glándula mixta, ya que tiene un parénquima secretor exócrino constituido por los acinos serosos y el sistema de conductos excretores, y también un parénquima endocrino con 4 variedades celulares productoras de péptidos que se volcarán al torrente sanguíneo y que ejecutarán a través de un mecanismo endocrino un efecto en otros órganos y tejidos. De los esbozos pancreáticos dorsal y ventral se forma una red de túbulos, que son los conductos primitivos. Del extremo de ellos, un grupo de células formará los acinos. Esto comienza a ocurrir a partir de la 5ª semana de desarrollo. Los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans comienzan a desarrollarse a partir de la 9ª semana de gestación. Las células endócrinas se originan a partir de grupos de células que se separan de los túbulos y se sitúan entre los acinos. En la 10ª semana ya hay secreción de insulina y en la 15ª semana se secreta glucagón. El cuadro marca claramente cada uno de estos conceptos y cómo el páncreas se origina del extremo distal del intestino anterior dorsalmente al origen del duodeno. Sus células exocrinas, incluyendo a las acinares serosas y al revestimiento del sistema de conductos, al igual que sus células endócrinas, son de origen endodérmico. Con respecto a su estroma, formado por cápsula, trabéculas y conectivo intralobulillar, derivan del mesodermo lateral esplácnico. En imagen, 2 cortes transversales de una región abdominal que pasa por estómago, hígado y vaso, que coincide con la formación del saco peritoneal menor o bolsa de Omenthal, espacio que se encuentra por detrás del estómago, también llamado transcavidad de los epiplones. En A, el páncreas todavía es intraperitoneal y está entre las 2 hojas del mesenterio dorsal o epiplón mayor. Posteriormente, en B, al degenerar la hoja posterior del mesogastrio dorsal y el peritoneo de la pared posterior corporal, además del estómago que rota, el páncreas termina adoptando una posición retroperitoneal. En la regulación molecular pancreática, y como lo muestra el dibujo esquemático,
la notocorda y el endotelio de la aorta dorsal producen dos factores proteicos de transcripción, que son el factor de crecimiento fibroblástico 2 o FGF2 y la activina, que pertenece a la familia del factor transformante beta. Activina y factor de crecimiento fibroblástico 2 tienen como función reprimir o bloquear en el endodermo intestinal, particularmente en el endodermo intestinal anterior, al SHH o Sonic Hedgehog. El Sonic Hedgehog está destinado a formar las yemas o esbozos pancreáticos, los que al principio contienen células indiferenciadas, es decir, sin enzimas ni hormonas. En estas células protodiferenciadas o precursoras exócrinas se va a expresar el gen PDX, formándose y estimulándose la expresión duodeno-pancreática, que es el factor proteico de transcripción PDX1, que va a potenciar el desarrollo del páncreas exócrino. En cuanto al gen PAX, de caja homeótica o de homosecuencia, especifica el linaje de las células endócrinas y sus factores proteicos de transcripción, PAX4 y PAX6, cuando se expresan juntos, generan a las células beta o B, productoras de insulina, a las células delta o D, productoras de somatostatina, a las células gamma o PP, productoras de polipéptido pancreático. Aquellas células que solo expresan el gen PAX6 se convierten en células alfa o A, productoras de glucagón. Entre la mitad de la tercera semana y la cuarta semana de desarrollo, las células endodérmicas de la pared ventral del intestino anterior caudal proliferan por delante del origen del duodeno, formando un divertículo, yema o primordio hepático, representado por cordones celulares que son las células hepáticas o hepatocitos. También originan el revestimiento epitelial de la porción intrahepática de la vía biliar. Estos cordones hepatocíticos proliferan y se extienden en el mesénquima del septum transverso, un tabique mesodérmico que crece en sentido dorsal desde la pared ventrolateral, separando al corazón del hígado, o más precisamente, separando a la cavidad pericardíaca del pedículo vitelino. Los cordones de hepatocitos, al extenderse en el mesénquima del septum transverso, se anastomosan alrededor de espacios recubiertos de endotelio, que serán los sinusoides hepáticos. El mesénquima del septum transverso será responsable de generar el estroma del hígado, conformado por cápsula, trabéculas, conectivo intralobulillar y por algunas células características que van a derivar de las mesenquimáticas y de las hemocitopoyéticas. Inicialmente los lóbulos derecho e izquierdo tienen el mismo tamaño, pero luego crece más el derecho. Un cordón celular o divertículo que luego se canalizará sigue relacionando a este primordio hepático, que sigue creciendo en el septum transverso, con su punto de origen en la región ventral o anterior del intestino anterior caudal. En la porción caudal de este divertículo hepático, es decir, la porción cercana al hígado, se formará la vesícula biliar y su tallo será el conducto cístico, mientras que la porción proximal de ese divertículo hepático, la más cercana al duodeno, formará el colédoco, que une el conducto hepático con el cístico. En un estadio más avanzado, el hígado ha aumentado su tamaño porque entre la sexta y la novena semana comanda la hemocitopoiesis embrionaria. Recordemos que el gran tamaño del hígado reduce el espacio de la cavidad abdominal y obliga a las asas intestinales en sus primeros 90 grados de rotación antihoraria a asomar en el celoma extraembrionario, formando la hernia fisiológica. Además, los hepatocitos a partir de la semana 12 ya producen bilis. Las primeras células madres hemocitopoyéticas y células precursoras sanguíneas se originan tempranamente en la tercera semana de gestación
a partir del mesodermo extraembrionario lateral esplácnico, es decir, a partir de la esplagmopleura que reviste externamente al saco vitelino y que forma los islotes hemangiógenos. A partir de la sexta semana de gestación y de manera progresiva, la hemocitopoiesis que se venía realizando en la pared del saco vitelino ahora es reemplazada por el hígado. Y esto ocurre a nivel del espacio perisinusoidal, es decir, entre los hepatocitos o células hepáticas y la pared de sus capilares sanguíneos, de sus capilares sinusoides, generando glóbulos rojos, granulocitos, linfocitos y megacariocitos. La producción comienza a declinar en el sexto mes de embarazo, siendo el hígado progresivamente reemplazado por la médula ósea. En la mitad inferior de la imagen se observa una microfotografía que se encuentra teñida con hematocilina y osina y con un aumento aproximado de 600 por, que corresponde a un hígado fetal en hemocitopoiesis. Se están señalando hepatocitos, es decir, células hepáticas, células que pertenecen al parénquima hepático, que son el fondo de esta microfotografía y que se ven como células de citoplasma pálido con un núcleo esférico y central de cromatina laxa. Además se señalan dos megacariocitos como células grandes de citoplasma rosado eosinófilo con dos núcleos grandes tortuosos poliploides que son megacariocitos, es decir, precursores hemocitopoyéticos en el hígado de las plaquetas sanguíneas. Cerca de un capilar sanguíneo identificado con las letras CS, un grupo circunscripto por un círculo de pequeños núcleos esféricos e hipercromáticos que corresponden a normoblastos. Los normoblastos son los eritroblastos precursores de los glóbulos rojos que circulan en sangre periférica, y a la izquierda de este grupo un segundo grupo de normoblastos. El septum o tabique transverso, ya había comentado, es un tabique de mesodermo que crece hacia dorsal desde la pared ventrolateral y que se encuentra entre la cavidad pericardíaca y el conducto vitelino, o lo que es igual, separando el corazón del hígado. ¿Qué componentes, qué estructuras derivan del septum transverso, del mesodermo, del septum transverso? Por un lado, el tendón central del diafragma en desarrollo. Por otro lado, el mesenterio ventral. Y dentro del mesenterio ventral derivan entonces del tabique transverso el epiplón menor o mesogastrio ventral, el ligamento falciforme y la cápsula que reviste al hígado, que es la cápsula de Gleason. Y además de este septum o tabique transverso derivan las células hepáticas que son de origen mesodérmico. Recordemos que las únicas que son de origen endodérmico son los hepatocitos y las células del revestimiento de la vía biliar intrahepática. Así que las células que derivan del mesodermo del septum transverso van a ser, durante la etapa hemocitopoyética del hígado, todos los precursores de las células sanguíneas, las células del tejido conectivo, que completan el estroma hepático, las células de Kupffer o de von Kupffer, que son los macrófagos y que están en el espacio perisinusoidal, y otras células que están en el espacio perisinusoidal y también derivan del mesodermo del septum transverso, que son las células de hito. Aquellas células almacenadoras de vitamina A, aquellas células que contenían lípidos llamadas lipocitos y que sintetizan colágeno 3, es decir, reticulina. El siguiente cuadro, si bien repite algunos conceptos ya mencionados, resume el origen embriológico del hígado y de la vía biliar intra y extrahepática, además de hacer hincapié en el momento en que se inicia el desarrollo de estos componentes. Es así que
Las glándulas anexas, en particular el hígado, se origina del intestino anterior en su extremo distal, a nivel del origen del duodeno, por delante, o sea, ventralmente al origen del duodeno. El esbozo o primordio hepático está conformado por cordones de hepatocitos o células hepáticas. En ese caso, estas células hepáticas o hepatocitos y el epitelio de revestimiento de los conductos biliares intrahepáticos son de origen endodérmico, derivan del endodermo e inician su desarrollo en la 4ª semana de gestación. Mientras que otras células del hígado, como las células hemocitopoyéticas, las células del tejido conectivo, los macrófagos o células de Kupffer y las células de Ito, también inician su desarrollo en la 4ª semana de gestación, pero derivan del mesénquima del septum transverso. Ya con respecto a la vía biliar extrahepática, el colédoco, por el cual la vía se abre a la segunda porción del duodeno, la vesícula biliar como reservorio de bilis y su conducto excretor, que es el conducto cístico, tienen un epitelio de revestimiento que deriva del endodermo y comienza a desarrollarse a partir de la 5ª semana, o más exactamente entre la 5ª y la 6ª semana. Ante la pregunta, ¿cuál es el origen de los sinusoides hepáticos? La respuesta debe ser: los sinusoides hepáticos se originan a partir de las venas vitelinas también llamadas ónfalo-mesentéricas. Ambas imágenes o dibujos esquemáticos representativos de la 4ª y de la 5ª semana de desarrollo embrionario intentan demostrar la participación de estas venas vitelinas en la conformación de los sinusoides hepáticos. Precisamente, a la izquierda, en la imagen que representa a la 4ª semana, antes de ingresar al seno venoso, las venas vitelinas, derecha e izquierda, forman un plexo alrededor del duodeno. Estas venas vitelinas se han originado o han tomado el retorno venoso desde el lecho capilar en la pared del saco vitelino. Así que forman este plexo alrededor del duodeno y luego, como lo muestra a la derecha la imagen representativa de la 5ª semana, deben pasar a través del mesénquima del septum transverso entre los cordones de hepatocitos, delimitando espacios que quedan revestidos por endotelio y que son los sinusoides hepáticos. Entre el segundo y tercer mes de gestación se establece el origen de la vena porta, como lo demuestran las imágenes o dibujos esquemáticos de la izquierda y de la derecha representativos del segundo y del tercer mes. Precisamente en la imagen de la izquierda, en el segundo mes de gestación, la red anastomótica periduodenal había sido constituida por ambas venas vitelinas, derecha e izquierda. Y se observa a la derecha en el tercer mes cómo esa red periduodenal se transforma en un vaso único, la vena porta. A su vez, si miramos ambos dibujos esquemáticos, en ambos se observa la extensa red vascular que forman los capilares sinusoides discurriendo entre los cordones de hepatocitos. Todo el endodermo del intestino anterior cuenta con el factor SHH o Sonnid-Hedgehog, quien al expresar genes específicos del hígado tendrá la capacidad de producir o determinar el campo hepático, pero estas expresiones pueden, o factores de transcripción, pueden estar reprimidos o bloqueados por
por factores producidos por los tejidos adyacentes, por los tejidos vecinos como el ectodermo más cercano, el mesodermo no cardíaco y sobre todo por la notocorda. Factores que a su vez pueden ser bloqueados en esa región hepática o campo hepático por el factor de crecimiento fibroblástico 2 o FGF2, secretado por el mesodermo cardíaco y por las células endoteliales que van a formar los vasos sanguíneos adyacentes al tubo intestinal en el área del esbozo hepático. El desarrollo hepático se logra mediante el estímulo de la BMP o proteína morfogénica ósea, secretada por el septum transverso y también por el ya mencionado factor de crecimiento fibroblástico 2, secretado por el mesodermo cardíaco. ¿Cómo actúan estas dos proteínas o factores de transcripción? Por ejemplo, la BMP o proteína morfogénica ósea aumenta la competencia o capacidad del futuro endodermo hepático, o sea, en el campo hepático, para responder al factor de crecimiento fibroblástico. Entonces, el factor de crecimiento fibroblástico 2 impide la actividad de los inhibidores, con lo cual especifica al campo hepático y da inicio al desarrollo del hígado, es decir, las células del campo hepático se van a diferenciar en hepatocitos y en células del revestimiento biliar. Por lo tanto, aquí el proceso inductivo se debe a la eliminación de una señal represora o bloqueadora. Desde el mesodermo cardíaco es inducido el endodermo del intestino anterior para expresar los factores de transcripción nuclear de hepatocitos HNF3 y HNF4 que controlan esta capacitación y desarrollo del campo hepático.